Bienvenidos, bienvenidas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo de plan de seguridad. Bien, plan de seguridad es una actividad que ustedes realizan en la atención a las usuarias toda vez que atendemos un reporte de un hecho de violencia, sea para riesgo leve, moderado o severo. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión de qué es el plan de seguridad y vamos a trabajar algunas pautas que tenemos que tener en cuenta para elaborar este plan con las usuarias, ¿no? Bien, ¿qué es el plan de seguridad? ¿No? Tenemos que tener en claro que es un conjunto de acciones que van a ayudar a mitigar, a disminuir la probabilidad de la agresión de parte de la pareja o de otro miembro de la familia, ¿no? O incluso hasta por una persona desconocida, ¿no? Teniendo en cuenta el escenario de acoso, ¿no? Se constituye este plan de seguridad como una herramienta que va a permitir preparar a las víctimas para que se anticipen a un ataque violento, ¿no? Esto va a permitir mejorar la seguridad y sobre todo la capacidad de reacción de estas frente a la violencia. Es también un proceso para identificar riesgos, ¿no? Planificar recursos y evaluar opciones. Eso va a permitir que la víctima pueda identificar los riesgos a los que está expuesta, como vamos a ver más adelante. El plan de seguridad, entonces, tiene como objetivo principal prevenir formas de violencia más graves, identificar alternativas o situaciones que reduzcan este riesgo. Nos va a permitir preparar a la usuaria para que pueda responder o reaccionar frente a estos ataques, ¿no? Eh, ya sea mitigando los efectos de la violencia, evitando que se presenten estos hechos de violencia o también con reacciones de escape, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el plan de seguridad se elabora de manera conjunta con las usuarias, ¿no? No solamente a partir de la información que ella nos brinda, sino también identificando, trabajando junto con ellas eh, las pautas que son más adecuadas al contexto que ellas están viviendo, ¿no? Entonces, se elabora este plan en base al riesgo identificado, a los factores de vulnerabilidad y factores de protección. Toma en cuenta la capacidad de afronte de la víctima, ¿no? Hay que identificar si ella antes ha denunciado, ¿no? O no, si ha pedido ayuda antes a alguna persona, o qué decisión va a tomar frente a esta situación que está viviendo, ya sea quedándose en la casa o retirándose del domicilio, ¿no? Entonces, eso va a ser parte de nuestra exploración. Tiene que tener en cuenta la decisión del usuario, tomar en cuenta su decisión y respetar su decisión y en base a esa decisión trabajar el plan de seguridad, ¿no? Y bueno, tiene que contemplar algunas acciones inmediatas, ya sea corto, mediano o largo plazo incluso, ¿no? Procedimientos para el plan de seguridad. Junto con la víctima tenemos que identificar el nivel de riesgo, ¿no? Esto es parte de la entrevista que nosotros hacemos y vamos identificando el contexto de violencia, la peligrosidad del agresor, si existen también personas dependientes, ¿no? En el contexto en el que está la víctima y toda esta información que vamos a recabar nos va a permitir identificar factores de riesgo y el nivel de riesgo que posteriormente vamos a dar a conocer a la víctima, ¿no? Le vamos a informar. Entonces, en segundo lugar, el plan de seguridad se realiza de manera conjunta, ¿no?
con la información que la víctima nos va brindando, ¿no? Y algunas alternativas que podemos ir trabajando con ella, identificando con ella esta capacidad de afronte, esta alternativa. ¿Se queda o se retira del domicilio? En tercer lugar, para hacer el plan tenemos que identificar las redes de soporte. Existen familiares, amistades, vecinos que le pueden brindar apoyo. Hay que explorar estos factores porque van a ser importantes al momento que ella necesite ayuda, ¿no? Si es que va a escapar, este, ¿quién le va a apoyar? Ya sea pidiendo ayuda o brindándole apoyo económico o albergue, ¿no? Y así lo necesita. Entonces, es importante tener en cuenta que una adecuada valoración de riesgo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, por eso es importante que frente a un hecho de violencia que es narrado por la víctima, hacer la exploración necesaria para identificar qué tipo de violencia está sufriendo, qué nivel de riesgo, en qué nivel de riesgo se encuentra para poder dar las pautas necesarias, en este caso, en el plan de seguridad, para que ella pueda afrontar estos hechos de violencia y las acciones que nosotros tenemos que tomar, informando al servicio que corresponda o haciendo la gestión de riesgo, ¿no? Comunicando a la policía, haciendo las coordinaciones policiales con los servicios para la atención oportuna del caso, ¿no? En cuarto lugar, tenemos que identificar con la víctima los desencadenantes de la violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué circunstancias se presenta la violencia? Cuando le pide el dinero de la pensión, cuando ella se rehúsa a tener relaciones sexuales, cuando hay reclamos de infidelidad, cuando llega ebrio del trabajo los fines de semana, que ella identifique cuando se presentan estos hechos de violencia, ¿no? Eh, Asimismo, ¿no? Identificar los limitantes para la salida o huida de la casa, ya sea por factores económicos, de repente ella depende económicamente, tiene hijos pequeños, sufre alguna discapacidad, tiene personas dependientes a su cargo, o es probable que haya incluso dependencia emocional hacia el agresor, ¿no? Eso hay que identificarlo y es importante para saber cómo ella va a reaccionar frente a esta violencia, ¿no? En sexto lugar, la priorización de problemas y necesidades, ¿no? Ella, ¿qué necesidades tiene frente a esta situación, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene? ¿Qué problemas tiene? Problemas económicos, problemas de salud. Por ejemplo, ¿no? Ella está lejos de su familia, de repente ella es de provincia, está lejos de la familia, no tiene personas de confianza cercanas o las redes de soporte son muy frágiles. O sea, hay que identificar eso, cuáles son sus prioridades también para afrontar este problema, ¿no? Punto 7, considerar la peligrosidad del agresor, ¿no? Los antecedentes penales, policiales, antecedentes de agresión con otras personas, con parejas anteriores, con familiares, si porta armas, si consume drogas, ¿no? eh, eh, También identificar las condiciones de vida, ¿no? Si vive en un espacio seguro, si la casa tiene accesos que son vulnerables, ¿no? De repente el techo de calamina, las puertas de madera, ¿no? No es un espacio seguro ni para protegerse ni para escapar de repente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la vivienda? Que describa, ¿no? Mi casa es así, esa tiene una puerta, dos ventanas, ¿no? Para dónde da la ventana, hacia dónde da la puerta, para saber por dónde ella podría escapar o podría pedir ayuda, ¿no? De ser necesario.
antecedentes de denuncia, ¿no? Es importante tenerlo presente porque eso nos va a ayudar también a saber la recurrencia de la violencia, si hay denuncias, ¿no? Y para saber si estamos frente a un hecho que ya, donde hay una escala de violencia y por lo tanto puede presentarse algún hecho, ya sea tentativa o un feminicidio, ¿no? Entonces, en previsión de eso, es importante explorar esta parte. Algunas pautas y recomendaciones para poder evaluar previamente a la elaboración del plan de seguridad. Sugerimos, por ejemplo, explorar cuál es el incidente típico, ¿no? El más frecuente, por qué se da estas reacciones violentas. ¿Por celos de repente? ¿O porque llega ebrio de la casa? ¿Porque por problemas económicos, ¿no? Frente a algún reclamo de algún gasto, reacciona violentamente? Hay que identificar con la víctima el incidente típico, ¿no? ¿Cuál ha sido el peor hecho de violencia y cuál ha sido el último? Entonces nos va a ayudar a graficar cuál es la dinámica de la violencia en este caso, ¿no? Esto me va a permitir, me va a servir para poder junto con ella elaborar el plan de seguridad. Algunos detalles que se anticipan al hecho de violencia. Ha venido ebrio de la casa, ha tenido una discusión con sus familiares o es una situación, por ejemplo, ¿no? Eh, una situación previa, por ejemplo, ¿no? Me he negado a tener relaciones sexuales con él, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido su reacción? ¿Qué ha dicho, ¿no? Entonces, identificar situaciones previas. Situaciones que detonaron el hecho de violencia, ¿no? O que exacerban el hecho de violencia. El consumo de alcohol o el consumo de drogas, ¿no? Identificar si hay problemas de dinero, ¿no? Problemas en el trabajo, si hay, por ejemplo, ¿no? El deseo de la víctima de separarse, ¿no? Este deseo de separación es por lo general un problema que genera tensión en la pareja, ¿no? Y eh, el rehusarse a la separación incrementa la violencia y por lo tanto el riesgo en la víctima, ¿no? Hay que identificar eso, ¿no? Si hay intentos de separación antes, ¿no? Una historia de separación en la pareja. Temas, por ejemplo, que suelen molestar a la pareja, ¿no? Hay que identificar, ¿no? Celos, reclamos, problemas de limpieza, orden en la casa, ¿no? Si esos temas son recurrentes y están ligados a una reacción violenta de parte de él, ¿no? Y preguntar, ¿no? Explorar. ¿Por dónde comienza usualmente la reacción violenta? ¿En la habitación, en la cocina, en qué espacio? Eso nos va a permitir, ¿no? Sugerirle a la usuaria que si se presenta esta situación de tensión previa, que se retire del lugar, que se vaya a un espacio más seguro, cerca a la puerta, cerca a la ventana, que abra una ventana. Y si se presenta el hecho de violencia, pueda pedir ayuda, ¿no? ¿En qué fechas, qué días, con qué frecuencia? ¿Son los fines de semana? Cuando llega ebrio, son los días que cobra, son los días donde tiene que hacer algún pago, cuándo es que se torna más agresivo, ¿no? ¿En qué fechas, no? Por lo general las fechas festivas, ¿no? La violencia está muy vinculada al consumo de alcohol. La persona agresora, por ejemplo, si no vive en la casa, ¿no? Cuando va a la casa, ¿por qué va a la casa? ¿A visitar a los niños? ¿Va a molestar a la pareja? ¿O va para entregar la pensión y hay reacciones violentas? O sea, describir, identificar esa escena. Algunas pautas que tenemos que considerar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la evaluación
identificamos los factores de riesgo, identificamos el nivel de riesgo, es importante que previo a hacer el plan de seguridad le digamos a la usuaria en qué situación se encuentra, ¿no? ¿Cuál es el nivel de riesgo que hemos identificado como factores de riesgo y plantearle los escenarios para que ella tome una decisión informada? O sea, que ella esté informada para que decida. Y es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Usted se encuentra en una situación de riesgo severo. Perdón. Por ejemplo, usted se encuentra en una situación de riesgo severo. Hemos identificado que su pareja la amenaza con cuchillo, la golpea con frecuencia, e incluso la amenaza de muerte, ¿no? Usted nos ha dicho que él consume drogas, ¿no? Y que esto lo pone muy agresivo. Su pareja no solamente está poniendo en riesgo su vida, sino también la de sus hijos, ¿no? Debe tomar una decisión. Usted tiene dos opciones frente a este problema, ¿no? Se retira del domicilio o se queda en el domicilio, ¿no? eh, Hay que plantearle que en ese momento no es importante que decida, pero sí que sepa las alternativas que ella tiene, ¿no? Ahora, todo esto que le estamos diciendo es como un feedback de lo que ella nos ha dicho, porque estos son los factores de riesgo que hemos identificado, es como una devolución. Entonces, ella va a escuchar lo que hemos identificado y le estamos planteando las opciones, ¿no? Hay que darles un espacio de reflexión, preguntarles qué es lo que usted decide, qué es lo mejor para usted. Si en ese momento ella dice, por ejemplo, no, no me puedo retirar de mi casa porque no tengo dinero, bien, señor, entonces vamos a trabajar un plan de seguridad a partir de su decisión. Es importante no presionarla, no cuestionar su decisión. En base a lo que ella decida, trabajamos las pautas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ella decide retirarse del domicilio, recomendar, ¿no? Si usted se va a retirar de su casa, no le avise al agresor que se va a ir de la casa. No, si usted está en una discusión con él, no amenace que se va a retirar, no le amenace diciendo de que va a llamar a la policía. No, no, simplemente no le avise que se va a retirar. Si lo va a hacer, diga, hágalo en silencio, ¿no? Tenga previsto una maleta, una mochila con documentos personales, con algo de dinero, ropa, objetos importantes para usted que le van a servir cuando usted, este, salga de la casa, ¿no? Comunicar a un familiar o persona de confianza que se está retirando, ¿no? Eh, Puede enviar su ubicación o por teléfono comunicarle que se está retirando de la casa para que la reciba o le brinde apoyo si se trata de hacer la denuncia, para que la acompañe, para que le dé albergue inicialmente, ¿no? Evaluar si esta persona tiene niños pequeños o personas dependientes para darle pautas de cómo retirarse de la casa. Entonces, si la víctima se retira de la casa, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que recomendarle posteriormente a su retiro de la casa, decir que debe cambiar su ruta, su rutina, la tiene que cambiar, sus rutas en el transporte público, ya sea para dejar a los niños, recoger a los niños, para ir a trabajar, cambiar la ruta del transporte público, sugerirle que informe de esto a su empleador, solicitar, si es posible, el cambio de modalidad de trabajo, grabar las llamadas, tener registro, guardar registro de llamadas o comunicaciones que le puedan servir para su proceso, ¿no? Judicial, que le sirva como medios de prueba, ¿no?
Bien, si la víctima no se retira del domicilio, hay que indicarle también que tenga previsto una mochila de emergencia con documentos, ¿no? Uno, dos, tener un contacto informado, alguien de su red de soporte que esté alerta, ¿no? En caso ella necesite ayuda, se comunica con esta persona para que pida ayuda, ¿no? Esto puede ser un familiar, una amistad o un vecino, vecina, ¿no? Tener un duplicado de las llaves de la casa, tener ella un duplicado y un duplicado que lo tenga su persona o familiar de confianza, ¿no? Para cuando ella necesite apoyo, se lo pueda brindar, ¿no? Y tenga un acceso también al domicilio. En el supuesto de que el agresor se retire de la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cerrar puertas, ventanas, poner seguridad interna, identificar en la vivienda zonas vulnerables, ¿no? Por donde puede ingresar el agresor, por el techo, por una puerta auxiliar o por la ventana, para que podamos asegurarlo, ¿no? Algunas otras recomendaciones que son importantes. Por ejemplo, hay que sugerirle, ¿no?, a la usuaria que tiene que evitar todo tipo de enfrentamiento con el agresor, ¿no? Puede se- suscitarse un hecho de violencia y a veces ocurre que la víctima responde también a la agresión. Eso incrementa el riesgo, incrementa la probabilidad de daño, ¿no? Evitar amenazar con irse o denunciar o publicar o grabar un video de la agresión porque eso exacerba al agresor. Eso hay que comunicárselo a la víctima porque lo que queremos es mitigar, disminuir la probabilidad de daño. Entonces hay que recomendarle que no se enfrente con el agresor, ¿no? Identificar zonas de la casa para pedir ayuda, ¿no? Ya sea puertas, ventanas, ¿no? Un patio, no sé, un espacio común en la vivienda que me permita, ¿no? Pedir apoyo, ¿no? Tener siempre puestos zapatos, los puedes estar vestida y con los zapatos puestos, ¿no? Si tiene que huir para que pueda salir corriendo, ¿no? El cabello amarrado, evitar que la víctima tenga joyería en el cuello o accesorios en el cuello que puedan servir para asfixiarla o ahorcarla, ¿no? Mantener guardado fuera del alcance del agresor cuchillos, botellas, líquidos abrasivos, instrumentos, objetos contundentes que puedan causarle daño, ¿no? Ensayar una ruta de escape, ¿no? Identificar por dónde ella puede salir si tiene que escapar de la casa, ¿no? Ahora, si no puede escapar de la casa, ¿no? Si ella dice, no, no hay por dónde yo pueda escapar, que ella vea un espacio seguro en la casa donde ella pueda encerrarse y llamar por teléfono. Si es que no tiene por dónde pedir ayuda, pues un lugar donde ella pueda guarecerse y llamar a pedir ayuda, ¿no? A un contacto, al 105 o también a línea 100, ¿no? Si tienen que salir o escapar con los niños, si tienen niños pequeños, pues el niño que camina por delante, el niño que va en brazos junto con ella, sale después, ¿no? Recomendaciones para trabajar, ¿no? Si el suceso violento, ¿no? Se suscita, se presenta en un espacio público, lo que se sugiere es que la víctima no corra hacia la pista, sino que vaya a un lugar donde haya gente, ¿no? Y si la persecución es en carro, carro o moto, que ella corra en el sentido contrario, ¿no? Tener presente que si la pareja se niega a separarse, ella corre un mayor riesgo, ¿no? Entonces tiene que tener presente que su reacción frente a la violencia ejercida por esa persona tiene que ser una reacción de huida, ¿no? Entonces, y si escapa, tiene que ir a un lugar con personas que él no conozca,
¿no? De preferencia. Eh, Algo importante es que ya cuando ella se encuentre en un lugar seguro, acudir a hacer la denuncia, de preferencia en compañía de alguien, ¿no? Ahora, si ella vive con otros familiares u otras personas que pueden pedir su vida, es mejor no comentarles cuál es su plan de si tiene planeado huir, escaparse o retirarse de la casa, ¿no? Evitar hacer publicaciones en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Evitar cualquier señal que dé cuenta de que ella se quiere retirar, quiere huir de su casa o publicar que ella que está pidiendo ayuda porque eso puede exacerbar las reacciones de la red, ¿no? Es importante que nuestro plan contemple acciones de prevención, ¿no? Preparar una maleta de emergencia con documentos, dinero, ropa, por ejemplo, evitar, mitigar la violencia, tener en cuenta que en lo que, por ejemplo, no hay que afrontar el hecho de violencia retirándose del lugar, escapar y pedir ayuda, que tiene que ser parte de esta reacción de pedir ayuda, ¿no? Acá hay un ejemplo que les va a ser útil, que va a permitir que ustedes puedan identificar qué tareas se pueden trabajar con la víctima y en definitiva, el plan de seguridad tiene que tener un aspecto importante que es trabajarlo con un lenguaje sencillo en colaboración con la usuaria sin juzgar sus decisiones y es un plan que le va a ser de utilidad para que salvaguarde su vida, ¿no? En conclusión, lo que buscamos con este plan es una herramienta que permita a la víctima tener una capacidad de reacción frente a la violencia. Les agradezco su atención. Ustedes van a tener en el módulo eh, información que les va a ser útil para consultar, información adicional que ustedes deseen revisar. Y si ustedes tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer a través del correo. Les agradezco su atención y estamos atentas a cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias.